Sí, cedemos la palabra. Fabuloso. Muchas gracias, Alejandro. Perdóname que... Pero está bien. Sí, señor. Ya, a ver, va acá. Ahora sí. Bien, muchas gracias de nuevo. Esta es una introducción para amigos y voluntarios de Frena la Curva, en particular de Frena la Curva en Colombia. La agenda que vamos a tener en esta primera fase va a ser una pequeña presentación que ya la hemos agotado. Para quienes vean la grabación de este evento. Pues bueno, ya nos presentamos, somos más o menos unas 20-25 personas en este ejercicio. Lo siguiente es que vamos a hablar muy rápidamente de la emergencia del COVID. Que es lo que nos está reuniendo, tanto el COVID como las medidas de mitigación que se están tomando. Vamos a hablar de qué es Frena la Curva como iniciativa iberoamericana, no solo iberoamericana, sino internacional. Y vamos a hablar de qué es Frena la Curva Colombia para tener las ideas claras. Luego vamos a hablar de quiénes las componen y cómo podemos participar. Me presento, yo soy Luis Hernando Aguilar, soy el coordinador de Frena la Curva. Me encuentran en Twitter como @LuisHernando. Soy coordinador de Frena la Curva Colombia, dirijo una iniciativa ciudadana que se llama Quitum, pero en mi vida profesional yo trabajo con distintas organizaciones, agencias de Naciones Unidas en acción humanitaria en distintas partes del mundo. Mucho de la estructuración que tenemos de Frena la Curva se da gracias a algunos aportes que se han podido compilar, no solo de parte mía, sino de un equipo grande de personas con las que estamos trabajando en los distintos países. Uno en particular, una experiencia que ha sido particularmente útil para el COVID fue mi participación durante el ébola, la emergencia de la pandemia anterior al COVID, que fue la del ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia de 2014 a 2016. Rápidamente hablemos un poquito de qué es la emergencia del COVID. Todos estamos en eso, todos hemos visto noticias, todos hemos visto titulares, pero pues ¿qué es? Uno, es una crisis global por una mutación de un virus SARS, es el CoV-2, que genera una enfermedad que se llama el COVID-19. Digamos que hemos querido ser claros de que la emergencia no es el coronavirus. El coronavirus es una forma de virus. Los coronavirus han existido hace mucho tiempo, existen distintos tipos de virus. Hay unos que se llaman los filovirus, por ejemplo. El ébola es un filovirus, es decir, un virus que tiene forma de hilo, filo y virus. Y el coronavirus es un virus que tiene forma de... Es una bolita de grasa que por dentro tiene unas cadenas de ARN y tiene unos punticos de azúcar con los cuales se une a otras células. Esas células se ven infectadas y destruidas por este virus. Esa bolita de grasa que tiene el virus se puede deshacer con el jabón. Entonces, cuando se insiste en medidas como el lavado de manos, no solamente se está quitando uno el virus de la mano y poniéndolo en el agua, sino que se está cogiendo esa capa grasa del virus que rodea al virus y se está deshaciendo, literalmente se está deshaciendo el virus, y por eso el lavado de manos es tan importante. Desde la Segunda Guerra Mundial es la crisis más grande que hemos tenido, vamos a hablar más adelante de cómo identificamos qué significa para nosotros esa crisis. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había dado un ejercicio, una crisis tan grande. Tal vez la única comparación que yo podría dar es la crisis en Siria, que desde 2011 está desangrando no solo a ese país, sino a la solidaridad internacional en múltiples partes. Pero digamos que nuestra generación es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a una pandemia global en donde todos estamos afectados. Entonces, ¿qué pasa? Los distintos países están buscando
evitar la propagación del virus, están buscando hacer suficientes pruebas, poner tratamiento a los pacientes, están cancelando las reuniones grandes, los eventos deportivos, poniendo en cuarentena a los ciudadanos. Todos nosotros debemos estar en la casa, todos nosotros debemos estar evitando el contagio, hacer el rastreo de contactos, limitando viajes, aeropuertos cerrados. ¿Por qué? Porque la cosa se puede poner muy, muy mal. Digamos que el antecedente que tenemos es la influenza española, que no hay una cifra exacta, pero se dice que fue entre 50 y 100 millones de personas las que fallecieron, o los casos que se presentaron a principios del siglo XX. Entonces, anoche la cifra, ¿cuál era? Teníamos 3.900.000 casos confirmados. No significa que sean casos reales, significa que fueron casos que fueron probados y que por laboratorio se confirmó que daban positivo. No, la cifra de casos confirmados debe ser muchísimo mayor. Luego vamos a hablar de ese factor. Se han recuperado 1.300.000 personas y han habido 274.000 muertos. Entonces viene una pregunta de, bueno, ¿qué significa frenar la curva? Disculpen con ustedes que ya conocen la experiencia, por quienes no, hago esta claridad. ¿Qué significa esta expresión de frenar la curva? Frenar la curva, cuando hablamos de curva, es una curva estadística. Que cuando este virus, como decimos, es una mutación del COV que generó el SARS anteriormente. Este virus es un virus ante el cual no tenemos defensas todavía y no hay una vacuna todavía, se está desarrollando una vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos estas medidas de protección, esta gráfica nos ayuda a entender lo siguiente: hay una capacidad del sistema de salud. Esa capacidad está medida en el número de camas, en el número de personal de salud, en los espacios que están habilitados para atender estos casos. Si todos nos llegamos a enfermar al tiempo, va a haber un punto en el que la cantidad de personas que necesitan acceso a los servicios de salud va a ser mayor a la capacidad del sistema de salud. En España y en Italia nos contaban que habían situaciones muy difíciles, en China también, en donde no habían respiradores suficientes y tenían que tomar decisiones de quién podía seguir viviendo y quién no, más o menos. Esas se llaman medidas de guerra y es algo que queremos evitar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? La primera es aumentar esta línea para que el sistema de salud tenga mayor capacidad. Y la segunda, establecer estas medidas de protección que hagan que los contagios sucedan menos rápido. ¿Sí? Hay una cosa que se llama la tasa de contagio y otra la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, por ejemplo, en el ébola históricamente han habido tasas de letalidad del 100%, del 98%, del 95%. Cuando en el ébola nosotros llegamos al 50%, nos pusimos felices. El COVID hablaba de una tasa de letalidad de entre el 2 y el 7%, dependiendo de muchos factores. Eso es, pues, claro, cuando uno mira los números, obviamente que el 97, el 50% es mayor que el 2 o el 7, pero hay una tasa de contagio que es mucho mayor. ¿Sí? Con el ébola nos enfrentábamos, disculpen si voy a hacer mucha referencia al ébola, pero pues es una línea que nos ayuda a comprender. Con el ébola nos enfrentábamos a una enfermedad que deterioraba muy rápidamente a las personas, pero que no se transmitía por el aire, ¿sí? Es decir, que necesitaba uno entrar en contacto con las lágrimas, el sudor o cualquier fluido de una persona infectada o del cadáver de esta persona para uno contagiarse. El virus tenía una supervivencia en superficies de algunas horas, y bueno, había una tasa de contagio distinta a la del COVID. El COVID, en la medida en que las gotículas o las microgotas que están en el ambiente que pueden contener el virus pueden durar, no se sabe exactamente cuándo, pero hay unos estudios que hablan de que puede durar más de una hora en el ambiente. Eso aumenta la potencialidad para ese contagio. Entonces, para evitar que se dé este pico de acá, se generan estas medidas, ¿cierto? El aislamiento, el lavado de manos, todo eso, lo que busca es que la capacidad del sistema de salud no se supere. Y entonces nace Frena la Curva como una iniciativa para detener o ayudar a mitigar esta curva y poderla estirar en el tiempo.
Entonces, ¿qué es Frena la Curva? Frena la Curva es una iniciativa ciudadana. Yo quiero llamar mucho la atención en este sentido. En Frena la Curva participan algunos organismos estatales en distintos países, pero sobre todo es una iniciativa ciudadana. Nace por personas de a pie que tienen algún conocimiento y que dicen, como ciudadanos activos debemos participar ayudando a frenar la curva, a evitar que esa curva siga creciendo y ojalá que se pueda aplanar. Como les decía, nació en España, pero tiene presencia ahorita en 21 países. En todos los 21 países somos todos voluntarios. Tenemos el apoyo de algunas empresas de hosting, por ejemplo, que nos dan acceso a sus servidores y podemos tener esta capacidad. Pero de resto todos somos voluntarios en este proceso. En Colombia tenemos frenalacurva.co o la dirección colombia.frenalacurva.net. Tenemos unas áreas de trabajo. En Colombia tenemos, digamos que Frena la Curva nació al principio como una idea de recolectar cursos en línea, ejercicios, recetas, actividades en línea que hicieran que las personas pudieran mantener su cuarentena con mayor facilidad. Entonces, ante esos casos de aislamiento, pues poder gastar el tiempo de manera productiva. Por eso se montó un foro y en ese foro se cargan eso que les acabo de decir, cursos en línea, recetas, todo esto, para que la gente se viera menos motivada para salir. Pero se vio que eso no era suficiente, porque el COVID-19 y las medidas de mitigación que están generando también unos impactos alternos. Impactos en acceso a seguridad alimentaria, en protección. La violencia intrafamiliar es un problema que se está presentando cada vez más. La imposibilidad para acceder a servicios de salud o acceso a simplemente poder trabajar. Entonces se estableció un mapa digital que funciona de manera distinta en los países. ¿Qué se está buscando en general en esos mapas digitales? Uno, personas y comunidades en necesidad. Queremos saber quiénes están pasando por necesidad para poder priorizar y poder buscar unas ayudas o desde la solidaridad ciudadana o desde la institucionalidad que puedan mitigar esas necesidades. Entonces, básicamente lo que buscamos es esto, personas y comunidades en necesidad, y queremos también identificar la oferta institucional y solidaria. Hacemos esa diferenciación porque pues una cosa es lo que presta el Estado como obligación o los organismos no gubernamentales y lo otro la solidaridad ciudadana. En Colombia en particular contamos con una cosa fantástica que se llama Colombia Cuida Colombia, que es una iniciativa de empresas y del sector de responsabilidad empresarial de estas empresas en las cuales nos hemos unido. Adicional a estos dos grandes elementos, la expectativa que tenemos es que ustedes participen o en el foro o en el mapa, pero sobre todo en el mapa, que es esa es nuestra expectativa. Adicional a eso tenemos otras iniciativas. Una es el Laboratorio Ciudadano, otra la Biblioteca COVID del Grupo de Gestión del Riesgo en el contexto hospitalario, gestión de riesgo de desastre en contexto hospitalario. Hay unos videos que se están desarrollando y hay otras iniciativas alternas paralelas a este proceso. ¿Quiénes componen Frena la Curva? En Colombia. En Colombia tenemos una red de organizaciones, digamos que Frena la Curva es una iniciativa temporal, nace por la emergencia y cuando la emergencia haya terminado, pues la idea es que pues no, a menos que tomemos alguna otra decisión, no va a seguir adelante. Pero esta Frena la Curva está compuesta por organizaciones que tienen una vocación de mayor permanencia. Entonces, como les contaba, Kitum es la iniciativa de activismo humanitario digital que yo coordino. Galenox es una iniciativa que presta sistemas de información para el sector salud. Está Hilando en Crisis, que es una iniciativa ciudadana igual de identificar necesidades, identificar ofertas de ayuda mediante la cartografía, y eso resulta muy interesante. Ahora estamos trabajando juntos. Túpale, que es una iniciativa de software libre para
que nos suministra parte del hosting y también nos suministra el home, por ejemplo, la página principal y los formularios donde los invitamos a que quienes no lo hayan hecho se registren en frenalacurva.co. Está Colombia Cuida Colombia, está la comunidad Makers, está la Fundación Corre Libre, la Fundación OpenStreetMap, está la red Humos, está nuestra red.org y está el grupo de gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Este grupo resulta particularmente interesante porque está compuesto en su mayoría por quienes están en el ojo del huracán, quienes están en la trinchera, quienes están ahorita enfrentando la emergencia cara a cara. Entonces, como les digo, Frena la Curva es una alianza temporal dentro de, no solo de estas organizaciones, sino que estas organizaciones apoyan con sus capacidades a Frena la Curva, que tiene su propia vida y su propio dinamismo, y también tiene su propia línea de tiempo. La invitación será también a que quienes se vinculen como voluntarios ahorita en Frena la Curva consideren incluirse como voluntarios en las otras organizaciones una vez que la emergencia se haya superado, porque pues no hay que ser muy experto para decir que esta no va a ser la última emergencia. Vamos a seguir teniendo inundaciones, vamos a seguir teniendo otros desastres, y para esos otros desastres también vamos a necesitar gente talentosa como ustedes, que nos pueda aportar. Quiero contarles lo siguiente: ¿qué es lo que estamos buscando en situaciones humanitarias? Disculpen si no se alcanza a leer muy bien en este diagrama, pero nos va a permitir comprender un poco la idea. Hablamos de la teoría de los dos flujos. Hay dos flujos. Pensemos lo siguiente: imaginémonos que hay una población. Estas gráficas hablan de poblaciones. Estos son grupos de personas que ocupan el espacio, un espacio. Entonces decimos que imaginémonos un ciclón. Hay un ciclón en una zona. En esa zona hay una población en general, que es este círculo gris grande. Es toda la gente que está en esa zona. Dentro de esa zona hubo una población afectada. ¿Qué significa afectado? Que su cotidianidad se vio interrumpida por la emergencia que se presentó. Es decir que, por ejemplo, hablemos de un ciclón. En el ciclón hubo tanto la persona a la que su casa se destruyó, sus familiares fallecieron, hasta la persona a la que se le inundó el piso, se le dañaron los muebles, los enseres, se le rompieron las ventanas. Ambas personas son afectadas, pero no significa que ambas tengan la misma necesidad. Entonces decimos que hay una población afectada, pero dentro de esta población afectada hay un grupo, este grupo amarillo, que es lo que estamos llamando población en necesidad. Esta población en necesidad, decimos simplemente con una intención didáctica, que tenemos tres grupos: necesidad baja, necesidad media y necesidad alta. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a poder entender que la persona a la que le fallecieron sus parientes, que sus medios de vida se vieron afectados, que su salud está en peligro, puede estar en necesidad alta, y la tenemos que priorizar, ¿cierto? Y tenemos población de necesidad media que también hay que atender, y también la población de necesidad baja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los dos flujos? ¿Qué queremos? El flujo verde. Este flujo verde, ¿qué significa? Queremos poder atender o ayudar a atender a la población en necesidad, sobre todo los que están en necesidad alta, para que pasen a población en necesidad media y para que sigan su camino hacia la recuperación, ¿sí? Ese es un flujo que queremos, y por eso identificamos las necesidades, y por eso identificamos quién les puede ayudar, pero no solamente a los que están en población, a la población en necesidad alta, también a esta población que también va a necesitar algo de ayuda, pero sabemos que tenemos una prioridad acá. En Colombia tenemos años de guerra, años de violencia, años de fenómenos atmosféricos y naturales que nos tienen en una vulnerabilidad particular. Entonces, el primer flujo es este flujo verde hacia la recuperación, y también queremos evitar este flujo rojo que está acá. Es decir, que la población en general no se convierta en afectada. Y si está afectada, que no pase a tener necesidad, y si tiene necesidad, que no se empeoren sus condiciones para que las cosas se pongan más complicadas.
En este sentido, esto es lo que da sentido, por ejemplo, al laboratorio ciudadano que se está preparando para identificar alternativas de emprendimiento en el mundo cultural. Con las medidas de mitigación del COVID, el mundo cultural, por ejemplo, en las zonas más pobres de Cartagena, no están teniendo acceso a recursos. Y no solo ellos, ustedes lo saben, los vendedores informales, personas pues que están en una necesidad particular, puede ser que estén afectados, pero vamos a pasar a que tengan necesidad. Entonces, poder ayudarles a ellos a encontrar un empleo, a que sus condiciones no empeoren, eso también da sentido porque no se va a convertir en un problema más grande más adelante. Quiero llamar la atención a lo siguiente, y es que con el COVID-19 esta línea gris ya no existe, ¿sí? Es decir, todos estamos afectados porque todos hemos visto afectada nuestra cotidianidad, ¿sí? A menos que estuvieras viviendo confinado antes o confinada antes de este ejercicio, todos hemos visto afectada nuestra cotidianidad, todos hemos visto cómo las condiciones económicas y de seguridad social se están viendo afectadas y nos está tocando ser creativos. Entonces, decíamos esta teoría de los dos flujos. Por eso es que identificamos necesidades, por eso es que identificamos solidaridad y también por eso es que identificamos alternativas para que quienes no estén en necesidad no la tengan, y si la tienen, las condiciones no empeoren. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera parte es esta, la identificación de recursos útiles, ¿sí? Ustedes nos dirán, si nos siguen en Twitter, en Instagram, en Facebook, van a ver un montón de recetas, van a ver un montón de el concierto que va a dar la Filarmónica, Juanes, Chucky Town, origami, recetas. Les recomiendo mucho. Los domingos Diego, nuestro coordinador de comunicaciones, está haciendo especial de recetas. ¿Por qué? No significa que seamos un club de recetas, no significa que seamos un club de origami ni nada de esto. Lo que queremos es que podamos identificar actividades que apoyen a pasar el confinamiento. Y ojo que no son solo actividades de ocio, también pueden ser actividades de emprendimiento, también hay cursos, también hay temas de manejo del estrés. Sí, hemos producido algunos videos con el Colegio el Colegio Colombiano de Psicólogos, en donde ellos explican algunas recomendaciones para mantenerse en casa. También hemos participado en foros que se han organizado en Frena la Curva a nivel internacional sobre violencia intrafamiliar. Digamos, no son temas menores, son temas que nos ayudan a permanecer en casa, evitar contagios en la crisis, pero también nos ayudan a mitigar el impacto negativo de estas medidas. Esto es para explicarles por qué van a ver ustedes tantas recetas y tantas cosas, tanto en el foro como en las redes sociales. Es por esto. Y pues porque con eso vamos a evitar a que la curva siga creciendo. El siguiente ejercicio que estamos haciendo, además de la identificación de estos recursos, es la identificación de necesidades y de ofertas institucionales en el mapa. Si no lo han visto, esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. El mapa es coordinado por Vladimir, que nos está acompañando. Él es el coordinador del mapa y del foro, pero él ya les va a contar qué tipo de apoyos estamos necesitando. Este mapa utiliza una tecnología de software libre que se llama Ushahidi. Ushahidi, lo digo despacio, eso está en Swahili. Swahili es el idioma que hablan varias comunidades en África. En Nairobi funciona este colectivo que desarrolló esta herramienta en línea. Imaginémonos que es un mapa, como estos mapas que salen en las películas, de papel, donde pones el mapa en una mesa y sobre el mapa pones chinches, chinchetas, banderas, y vas sabiendo qué está pasando. Esta tecnología la hemos utilizado. Ellos la construyeron en 2008 para monitorear la violencia electoral en Kenia. En 2009 la utilizamos por primera vez en Naciones Unidas en el Simulacro Internacional de Emergencias en Bogotá, Colombia. Y en 2010 el terremoto de Haití nos impactó de la manera más grande que se había impactado jamás a las Américas.
en la historia registrada. 105 de nuestros compañeros, en esa época yo trabajaba con Vladimir aquí en la oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. 105 de nuestros compañeros de Naciones Unidas murieron en Haití, al igual que miles de personas y millones de afectados. Y pudimos utilizar esa herramienta para identificar quiénes estaban en dónde haciendo qué o qué necesitaban. ¿Me entienden? Esa es la lógica. Es un software libre y en los detalles del uso de la herramienta los vamos a ver en la siguiente capacitación, en la siguiente parte de esta capacitación. Entonces, para hablar de cómo se identifica la oferta institucional y solidaria, hablamos de quién presta la ayuda. Esta línea la vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? Abajo hacia arriba, ¿qué significa? Cuando se presenta esta emergencia o cualquier emergencia, las Naciones Unidas no son los primeros que responden, ni siquiera es el Estado el primero que responde, es la solidaridad local. Esto lo aprendí en Tumaco, en Nariño, en una visita de la subsecretaria de Asuntos Humanitarios, que a nivel global vino a Colombia y en particular fue allá, y una de las personas desplazadas que vivía en una de las zonas de alta vulnerabilidad en Tumaco, me dijo, ay, ustedes hablan de que la comunidad humanitaria son los primeros que ayudan, eso no es cierto. Nosotros que somos los desplazados, cuando vemos a alguien que llega con sus maleticas al hombro aguantando hambre, cogemos nuestro pan y lo partimos por la mitad y se los damos a ellos y les damos la bienvenida. Eso fue una lección de humildad altísima y que después de eso he venido reconociendo cada vez en cada uno de los espacios donde he trabajado. Los primeros en atender son la solidaridad local, son los vecinos, son los ciudadanos. En la siguiente línea se encuentran las autoridades locales. Estamos hablando de las alcaldías locales, las alcaldías municipales, las instituciones estatales, las secretarías de integración social, las autoridades a quienes con nuestros impuestos les pagamos para que cumplan con sus funciones. Cuando la autoridad local ve superadas sus capacidades, la autoridad nacional tiene que intervenir. Bueno, esto hace parte de otra capacitación que les invito a que vean las grabaciones o podemos volver la agenda. Hablamos de cómo funcionan las emergencias y cuál es esta lógica sobre la participación de las autoridades en las distintas emergencias. Luego viene lo que llamamos las organizaciones solidarias ciudadanas complementarias. Aquí hay un ejemplo muy bonito que es Colombia Cuida Colombia, que son, digamos que no son ciudadanos, pero hacen parte de organizaciones, tienen unas capacidades más grandes, puede ser también miembros de organismos no gubernamentales que tienen capacidades de apoyo hacia los afectados. Al final llega la comunidad internacional. Cuando hay un desastre de gran magnitud, los países hacen una solicitud a la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas contesta esa solicitud y esa solicitud se responde en términos de desplegar capacidades económicas, capacidades técnicas, personal experto que ayuda a la gestión de las emergencias. Nosotros identificamos este flujo en el mapeo que estamos haciendo de identificación de oferta institucional y solidaria. Cuando decimos oferta significa que hay una organización que ofrece ayudas. Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos mapear? Queremos mapear el programa de protección al migrante en cada una de las ciudades. ¿Sí? Tenemos una crisis de flujos mixtos migratorios desde Venezuela. Son personas que vienen, hermanos y hermanas que vienen de Venezuela, que tienen unas condiciones complejas con quienes nos obligamos a prestar solidaridad. Y existen unos programas para ellos, o por ejemplo, programas de prevención y protección a la violencia intrafamiliar, o programas de seguridad alimentaria, todas estas ofertas institucionales, o por ejemplo, fundaciones. La fundación tal tiene tal capacidad. La Fundación Lupus Colombia, ellos tienen 260 casos de enfermos que necesitan asistencia médica. También hay colectivos informales y yo creo que va a ser un ejercicio importante identificar esos colectivos informales. El grupo de jugadores de microfútbol de tal barrio, ellos se reúnen a jugar microfútbol, pero con todo esto se dieron cuenta que había
personas de la tercera edad que se estaban quedando sin comida y que la capacidad estatal estaba siendo superada. Entonces se reúnen, hacen vaca, hacen unas ollas comunitarias, tratan de utilizar o utilizan mecanismos de protección personal, equipos de protección personal y distribuyen la comida a quienes lo necesitan. Esa solidaridad local la queremos también mapear. Entonces, es decir, parte del mapa lo que vamos a hacer es identificar ofertas de ayuda. Otra parte que vamos a hacer es la identificación y acompañamiento de necesidades. ¿Qué significa? Pues ahí sí ya vamos a buscar colectivos y comunidades que están en necesidad, ¿sí? Usamos unos criterios de priorización en el formulario, esto lo vamos a ver en la siguiente parte. En el formulario, por ejemplo, identificamos si estamos hablando de personas que adicional a la necesidad que se está prestando, tienen otra vulnerabilidad, como enfermedades preexistentes, como que son desplazados por la violencia, ¿cierto? Organizamos la información de estas necesidades para facilitar la gestión. Entonces la organizamos geográficamente, por tipo, por prioridad, por población afectada. Algo súper importante, gestionamos las expectativas. Cargar las necesidades al mapa no garantiza que se puedan atender esas necesidades. Ojo con esto. Cargar las necesidades al mapa no garantiza que se puedan atender esas necesidades, pero sí aumenta la probabilidad de que se logre hacer, ¿sí? Esto es muy importante, lo que acabo de decir. Miren, es tan importante que les puse esta diapositiva para repetirlo. Cargar las necesidades al mapa no garantiza que se pueda atender esa necesidad, pero sí aumenta la probabilidad de que esa necesidad se pueda atender, ¿sí? Eso debe ser súper importante. Y nosotros, no, como les digo, somos una iniciativa ciudadana. No tenemos camiones con comida, pero sí tenemos el contacto con quien tiene los camiones con comida. No tenemos equipos médicos, pero sí tenemos el contacto con los médicos. Entonces, esta parte es súper importante. ¿Qué es lo que sigue? Y ya con esto voy a terminar. ¿Cómo puedo participar? Depende del tiempo, del interés, depende de ti. Tenemos varias opciones. La primera es que seas un amigo de Frena la Curva. Un amigo o una amiga de Frena la Curva es alguien que de pronto no tenga tiempo, de pronto no tenga el interés, pero sí nos puede seguir en las redes sociales, sí pueden compartir la iniciativa, sí pueden compartir los recursos útiles, y en caso de que se enteren de alguna necesidad, nos la pueden compartir y nos avisan. Entonces, de los amigos de Frena la Curva, pues nada más nos siguen, somos amiguis, toma tu like y redistribuimos la información. Si no tienes tiempo para más y solamente puedes ser amigo nuestro, muchísimas gracias, esa amistad se aprecia mucho. El siguiente nivel es ser voluntario. ¿Qué significa ser voluntario? Significa asumir una tarea concreta, que es, por ejemplo, identificar los recursos en línea, participar en el mapeo. Ese mapeo se puede hacer haciendo monitoreo de medios, monitoreo de redes sociales, entonces se puede buscar por internet. Eso es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente capacitación, para cargar necesidades y oferta institucional. Los voluntarios cargan reportes al mapa, hacen acompañamiento de casos y hacen vinculación con otras iniciativas. Además, esperamos que todos los voluntarios nos sigan también en redes sociales y compartan información y todo esto. Digamos que todos los voluntarios de Frena la Curva son también amigos de Frena la Curva, pero tienen una dedicación un poquito más fuerte. Y el último nivel es hacer parte del equipo base de Frena la Curva. ¿Qué significa esto? Para poder organizar el mapa, el hosting, coordinar, hacer las capacitaciones, nosotros tenemos una estructura. Esta estructura está compuesta por voluntarios. Todos somos voluntarios, lo he dicho, todos somos amigos, pero entonces nosotros dedicamos un poco más de tiempo, asumimos un rol dentro de la estructura. Entonces tenemos a Giovanna, que es coordinadora de la gestión de voluntarios, tenemos a Vladimir, que es coordinador del mapa, tenemos a Miguel, que es el coordinador de tecnología, tenemos a Freddy, que hace el coliderazgo y hace parte de un grupo especial de desarrollo de software, ¿cierto? Nosotros decimos que, aquí me encantó porque decía, yo originalmente decía doliente. Es que hay un doliente, hay un responsable. No, acá no somos dolientes, acá somos querientes.
querientes y coquerientes, es decir, que queremos esa tarea, que la apachuchamos, decimos sí asumo esa tarea, dedico tiempo a esa tarea y adicional ayudo a los demás a que comprendan cuál es su rol y en dónde pueden estar. ¿Cómo está organizado nuestro equipo de trabajo? Esta diapositiva la encuentran ustedes también en la página web. Tenemos un equipo de coordinación en donde tenemos también un grupo de relaciones externas. Está el equipo de coordinación de voluntarios que es liderado, la queriente es Giovanna. Muchos de ustedes están aquí gracias a la gestión de este equipo de voluntarios. Tenemos el grupo de comunicación que es coordinado por Diego, maneja recursos para la cuarentena que van al foro y maneja el tema de redes sociales y otras actividades de comunicación. Tenemos el grupo de tecnología que es liderado por Miguel. Todo lo que para que funcionemos necesita, por ejemplo, este canal que estamos utilizando, los servidores, todo esto incluye un componente importante del home, donde tenemos también un grupo de personas que nos ayudan. ¿Sí? Lorena es una diseñadora brillante que nos ha venido ayudando hace tiempo. Tenemos a Vladimir que coordina el mapa. Y además Vladimir coordina el foro y Vladimir necesita ayuda, todos necesitamos ayuda. En el mapa tenemos identificación de necesidades, identificación de ofrecimientos y ayuda solidaria y lo que llamamos, aquí se llamaba seguimiento, ahora se llama es acompañamiento. El acompañamiento entre enlace y de necesidades y ayudas que se prestan. A todos los amigos y voluntarios de Frena la Curva les hemos pedido que carguen información de proveedores locales. Dos razones. La primera, que mapeen las ofertas que hay en su zona, porque cada tienda, cada almacén, cada panadería ha visto afectado su funcionamiento, tienen horarios distintos, entonces un voluntario que llega y carga su barrio, la zona en donde hace sus compras, le está ayudando a la comunidad en donde él vive. Y ese es el primer objetivo. Y el segundo es el entrenamiento. Es bastante sencillo hacer ese ejercicio y además cuando las personas se ven identificadas, están más motivadas a participar. Entonces la mayoría de quienes son voluntarios ya han cargado, cuando ustedes hacen el proceso de voluntariado, lo primero que les pedimos es que carguen 5 proveedores y que nos avisen para incorporarlos a los siguientes equipos. Finalmente mencionar la iniciativa Maker que Julián la está coordinando. ¿Qué significa? Toda esta comunidad que maneja Arduino y que hacen impresión en 3D y que cosen tapabocas, N95 o que hacen equipos de antifluido o que hacen cabinas de todo esto. Hay una comunidad grandota de makers y estamos también aliados con ellos para cargar su información y estar dentro de esta disponibilidad. Hay otras iniciativas. Por ejemplo, el Laboratorio Ciudadano, que Manuel lo está coordinando, él hace parte del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Un laboratorio ciudadano es una experiencia fantástica en donde nos podemos unir entre todos a encontrar soluciones de manera colectiva y prototipar esas soluciones. Así nació Gitum, la iniciativa que coordino, así nació Frena la Curva y estamos trabajando en esa línea. Está el grupo de gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario, que son estos médicos que les he contado. No solo médicos, es personal de salud, personal de asistencia, arquitectos, en fin, tienen una serie de especialidades y con ellos estamos montando una biblioteca de documentos Grich. Tenemos 80 y tantos documentos en una wiki y bueno, si están interesados les podemos contar. Quiero aprovechar los últimos 6 minutos que me quedan para decirles cómo hago para saber en dónde puedo participar. Puedes ir a la página frenalacurva.co y vas a encontrar un link que se llama tareas en nuestro equipo de trabajo. Ahí todos los coordinadores están indicando qué perfiles están buscando, ¿sí? Para hacer parte de esta arquitectura. Si tienes 1 hora de tiempo, si tienes media hora, si tienes 2 horas, si tienes un conocimiento concreto, pues vienes, miras, dices, oye, está necesitando gente que maneje sistemas de información geográfica. Yo puedo alzar la mano. Yo no sé de sistemas de información geográfica, pero yo sé manejar redes sociales. Yo puedo alzar la mano. Yo no sé nada de eso, pero quiero participar. Yo también alzo la mano porque puedo aprender.
Este ejercicio en el que estamos es de construcción de conocimiento colectivo y podemos aprender entre todos. Termino mi presentación con pasando a una sesión de preguntas en donde quiero como que hablemos de una de las preguntas que ustedes tienen. Ya les voy a dar la palabra. Hablemos de, bueno, ¿hasta cuánto estará activa Frena la Curva? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son los mayores desafíos? ¿Y por qué hacemos esto? Espero que todas estas cosas estén claras. Desafíos grandes que tenemos, las necesidades son altas, la articulación que se requiere para hacer esto es alta y estamos cortos de tiempo y cortos de personas. Entonces nos está haciendo falta este apoyo. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Muchas cosas. En el mapa van a encontrar, por ejemplo, tenemos videos que se han producido, estamos apoyando campañas de crowdfunding para distintas organizaciones, estamos distribuyendo información en redes, hay fundaciones que han recibido donaciones gracias a poner sus necesidades en el mapa. Se han logrado también tener un equipo de trabajo y trabajar también de la mano con organizaciones y con ciudadanos así como ustedes en otros países. Quiero pasar a la zona a una fasecita pequeña de preguntas para motivar la conversación. Además llevo mucho rato hablando solo darles esta foto que a mí me encanta porque esa la tomé en Mozambique el año pasado. Y es un león que sobrevivió al ciclón Idai en Sofala, eso es al frente de Madagascar, en Mozambique. Este león tuvo que renunciar a muchas cosas para poder sobrevivir. Y después el agua ya bajó, el agua de la inundación bajó y él pudo seguir con su vida. Y me contaban la historia de cómo todos estos animales se pusieron juntos en una zona alta muy pequeñita del parque. El parque se inundó completamente. Y decir que tenían que cohabitar y coexistir entre ellos, tratando de reducir el impacto y el uso de los recursos de manera natural. A mí me encantó esa historia y por eso quería compartirles a ustedes esta foto. Y con esto, denme un segundito y terminamos esta presentación.